diciendo que falseamos las cosas, que interpretamos mal, insultan, y eso no se vale. No vivo en una cueva. Esta ciudad es más de 1,5 millones de habitantes. Aquí en El Paso, Texas, otro tanto. De Nuevo México, que está cerca, nos escribían cuando salíamos en televisión. No radico en una cueva. Comuníquense por medio, perdón, por medio de la red, por medio de Google. Comuníquense con quien nos representa en esta ciudad. Católicos, comunidades judías, evangélicos no, porque ahorita están muy ocupados con sanaciones o de voluntarios haciendo milagros en los hospitales, orando por los enfermos. Pero cuando pase esto, pues también los esperamos con mucho gusto. Que se comuniquen abiertamente, al pie del video, que nos escriban, todo público. Y nosotros vemos que no sea un fanático cualquiera, porque ellos van a utilizar siempre un lenguaje muy vulgar. Dejan las drogas o la borrachera según ellos, pero no dejan su lenguaje, no lo cambian. Fanáticos no, pero sí hay personas, muchas personas cultas, preparadas en estas dos ciudades. Y aquí leemos lo que dice realmente la Biblia, por si creen que estoy falseando, porque este tema y los que siguen son igual de fuertes que los anteriores. Vamos a hablar del tesoro del arca perdida. Lo hemos descubierto en la Biblia. Olvidemos los mitos del cine, olvidemos los mitos de los blogueros, youtubers, que hacen videos por dinero. Nosotros estamos estudiando solamente. Olvidemos los supuestos poderes mágicos o la energía destructiva del arca. Olvidemos la tecnología alienígena y con un condensador de energía. No, son tonterías. Perdón. Olvidemos también los mitos templarios. Olvidemos el mito del hijo de Salomón y la reina de Saba. Olvidemos todos los documentales que están basados en cualquier cosa, menos en lo que dice la Biblia. Y lo que aquí vamos a decir, cualquiera que sepa leer, lo encuentra ahí. Pero vamos a tocar verdades bíblicas. Primera, los sacerdotes en la Biblia, los sacerdotes de Jehová en la Biblia. Los profetas los tachan siempre de ladrones y mentirosos, dragones y borrachos. Perros mudos que no pueden ladrar con la carne en el hocico. Eso dice Isaías, no yo. Geografía del templo. Sí es verdad que existen pasadizos que fueron usados en huidas, muchas, por las diferentes guerras que enfrentó Israel, contra sirios, contra babilonios, contra Egipto, contra Roma. Existen túneles incluso que se usaban para trasladar el agua, acueductos subterráneos. Ahora, tesoros escondidos, por lo menos en la época de Roma, no podemos hablar de ningún tesoro que se haya sido escondido. ¿Por qué? Porque todos los utensilios que se usaban en el templo de Jerusalén, Roma los guardaba. Antes de construir el templo, Herodes construyó la Torre Antonia, el cuartel militar de Roma, y después les construyó el templo, mucho más pequeño que su casa. El templo era más pequeño que incluso mi casa. Vamos a ver después las dimensiones del templo de Jerusalén. En Qumran se descubrió un rollo de cobre que menciona de ciertos tesoros enterrados, pero no menciona el Arca de la Alianza. Trae una lista de tesoros que fueron enterrados, no menciona el Arca de la Alianza. El libro de los Macabeos dice que Jeremías escondió el arca en el monte Nebo. El libro de Baruch dice que Dios escondió el arca. Otra cosa que debemos tener nosotros bien ubicada en nuestra mente. Habla de los querubines, que tenía 2 querubines. ¿Qué son los querubines? El tetramorfo. Un cuerpo de león, patas de toro, alas de un águila y una cara de hombre, ser humano. El verdadero tesoro, porque lo mencionan las escrituras, son las tablas de la ley. Los escritos que hizo Dios con su propia mano. Ese es el verdadero tesoro
que debe interesarle a cualquiera. Si hoy se hablara de un libro que escribió Jesús, sería invaluable. Pues ahora imaginemos el del verdadero creador del universo, el único creador del universo, escribiendo su letra. ¿En qué idioma escribió? Porque acerca del idioma de los hebreos lo vamos a tratar más adelante. ¿Cuál era la caligrafía de Dios? Nos habla también, en la Biblia, y relacionado con este texto, nos habla de los adornos y pieles con que se hizo el tabernáculo. Todo era color rojo, escarlata y púrpura. Esto lo vemos en Éxodo 25:3. En Éxodo 32:16 nos recalca claramente, las tablas eran obra de Dios. Escritura de Dios. Los materiales con que se hizo el arca. La primera arca, porque nos habla de dos arcas. La primera arca, cuando Moisés recibe las tablas y las guarda, solo estaba construida de madera. Él la cargó sin ayuda de nadie. En Deuteronomio 9:10 nos dice claramente, me entregó Jehová las dos tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Éxodo 31:18 dice, escritas por el dedo de Dios. ¿Por qué nadie respeta los 10 mandamientos? ¿Y por qué Pablo incluso maldice la ley? Si fue escrita por el dedo de Dios, supuestamente su Dios. En Deuteronomio 9:21 dice ahí, este tema es relacionado. Tomé el becerro de oro que habían hecho, lo quemé en el fuego, lo machaqué, moliéndolo perfectamente, hasta convertirlo en fino polvo, y arrojé el polvo en el arroyo. Éxodo 32:20. Vienen prácticamente todas las Biblias, palabras más, palabras menos. Tomó el becerro que habían hecho, lo quemó en el fuego, lo molió hasta que se pulverizó, lo desparramó en el agua y lo dio de beber a los hijos de Israel. ¿Alguien ha escuchado o leído acerca del oro monoatómico? Aquí dice que molió, quemó el oro con que habían hecho el becerro hasta que se convirtió en fino polvo y se pudo disolver en el agua. Después vemos qué era el alimento de los dioses. En Deuteronomio 10:1-5 dice, labra para ti 2 tablas de piedra como las primeras, sube hacia mí al monte. Haz para ti un arca de madera, un cajón, y escribiré sobre las tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que tú rompiste, y las colocarás en el arca. Entonces hice un arca con madera de cedro, labré 2 tablas como las primeras, y versículo 4 dice, escribió en las tablas como la primera escritura los 10 mandamientos que había hablado el Eterno a ustedes. En versículo 5 dice, coloqué las tablas en el arca que yo había hecho. ¿Quién lo había hecho? Moisés, el arca. Ahora, en el versículo 8 son temas relacionados, por eso los toco. Dice, Yahvé eligió a la tribu de Leví para que llevaran el arca. Al último vamos a ver por qué. Capítulo 12:4, Éxodo. Yahvé eligió el lugar para sacrificios. En Éxodo 25:8 dice, harán un santuario y yo viviré entre ellos. Esto debemos quedarnos fijo en la mente porque tiene relación con absolutamente todo. Yo viviré entre ellos. ¿Dónde? En el arca. Ahí van a estar sus poderes. Éxodo 25:10 dice, harán un arca de madera de acacia cubierta de oro. Ahí ya cambió todo. Éxodo 25:31-40 dice, candelabro con esferas y flores, flores y fruto, mandrágoras. Todo el tema habla acerca de los adornos que van a tener el tabernáculo. Ahí habla de la menorá, lo conocemos como menorá. Un candelabro con esferas y flores de oro, pero son mandrágoras, no es otro fruto, son mandrágoras. Y esto tiene un significado sexual, demasiado sensual, y nos da tema, nos da pie para tratar más adelante acerca de la esposa de Jesús. El mobiliario del tabernáculo era siempre oro, plata, cobre, lana púrpura, lana carmesí, pelo de cabra, todo rojo escarlata, todo es rojo escarlata. Todo su lugar de residencia es rojo escarlata, lo vemos en el versículo 5. Ahora, en Éxodo 39:1
Lo dice clara y literalmente. Púrpura y escarlata son los colores de los sacerdotes levitas. Hablemos de la segunda arca. La segunda arca es hecha por Bezaleel y Aholiab. Esto viene en Éxodo 37 del 1 al 5. Estaba hecha de madera de acacia forrada de oro. Las medidas, 111 centímetros de largo, apenas pasa de 1 metro, pero tiene 67 centímetros de ancho y de alto. Es una pequeña caja. Dice aquí en Éxodo 37:1 que tenía 4 argollas para que la cargaran 2 o 4 hombres y se trasladaba en una carreta tirada por animales también. En Éxodo 37:7 habla de los querubines, el tetramorfo. En Éxodo 37:17 nos da detalladamente la menorá y sus mandrágoras. Incluso en 37:21 de Éxodo dice una esfera debajo de 2 brazos de él. Y repite esto 3 veces. Esta frase se repite 3 veces. Y también recalca que Bezaleel hizo el arca. Hay contradicciones respecto al contenido del arca de la alianza. En Primera de Reyes 8:9 dice, no había en el arca, así lo dice, no había en el arca cuando fue llevada al templo de Jerusalén, sino solamente, así dice, sino solamente las 2 tablas de piedra que había colocado ahí Moisés en Horeb, cuando pactó Yahvé con los hijos de Israel. Estas contradicciones son porque el libro de Reyes, el libro de Crónicas, se escribió mucho antes que Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio. Incluso evangélicos que han estudiado como Samuel Pagán tiene un libro y lo pueden descargar en PDF que se llama Historia de la Biblia Hebrea o algo parecido. Pero busquen a Samuel Pagán y le van a aparecer ahí sus libros. Es evangélico. La editorial es CLIE. La historia de la Biblia hebrea y cómo se fue conformando es muy diferente a como nosotros creemos o nos la ha presentado la Iglesia Católica. Totalmente diferente. Primero fue Reyes, todo lo demás, Éxodo y todos los demás del Pentateuco se escribieron después de Babilonia. Por eso tantas contradicciones cuando se reescribió todo esto por Esdras y Nehemías. En 2 Crónicas 5:10 también dice, en el arca no había más que las 2 tablas que Moisés puso allí en Horeb, donde el Señor hizo pacto con los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. Éxodo 16:33 dice, entonces dijo Moisés a Aarón, toma una vasija y pon en ella un gomer, una medida, lleno de maná, y colócalos delante del Señor, o sea, delante del arca, a fin de guardarlo. Ponlo ahí, yo lo guardo. Maná, hay contradicciones respecto a lo que contenía el arca. Éxodo 24:8 dice, Moisés los bautizó con sangre en señal del pacto. Después de esto bautizó con sangre, salpicó con sangre, le esparció a todo Israel, a todos los que no había matado. En investigaciones de los arqueólogos, filólogos y todo, sabemos que hay reescritos. Por ejemplo, en Hebreos 9:4 dice, contenía el arca la vara de Aarón, una urna de oro con maná y las tablas del pacto. Pero hay quienes dicen que Hebreos no lo escribió Pablo, sino uno de sus seguidores. En Números 17:10 también dice la vara de Aarón. Pero si el arca medía 1 metro 12 centímetros, ¿cuánto podía medir el bastoncito de Aarón? No es creíble, a menos que estuviera muy jorobado. Ahora, ¿cuáles fueron los domicilios de Dios? ¿Dónde vivió Dios? Porque él estaba en el arca. En Shiloh, 1 Samuel 4, dice que en Shiloh estuvo de 200 a 300 años. De ahí pasó a Kiriat Jearim, en 1 Samuel 7, del 1 al 2, supuestamente 20 años, pero hoy los arqueólogos dicen que por lo menos estuvo 200 años. Y dan sus razones, desde luego, para ello, debido a lo que han encontrado.
Al trasladar el arca a Jerusalén, va David ya de por medio, Usa, un hombre, muere por tocar el arca, se iba a caer. Usa toca el arca para evitar que cayera y Dios lo fulmina. Bueno, el arca lo fulmina. A David le da miedo llevarla a su casa. Dijo no. Y en el camino la dejó encargada. ¿Dónde? En la casa de un siervo de Edom, así se llama, Obed Edom. Guardó en su casa el arca durante 3 meses. Después le dijeron a David que lo estaba llenando de milagros y mandó por ella, siendo un matadero de becerros, de borregos, cada 7 pasos o 6 mataba un becerro, así lo dice, degollaba un becerro, pero él, y según el segundo libro de Samuel, capítulo 6, leando completo, David bailó desnudo frente al arca del pacto, encuerado, solo tapado, cubierto con una efa, una medida acá, un efod, perdón. Ahora, con los filisteos, Dios vivió 7 meses. En 1 Samuel 4:2 nos habla de que los filisteos se enfrentan a Israel, lo derrotan y matan a 4,000 hombres. 1 Samuel 4:4 dice que los israelitas mandan traer el arca, mandan traer a Dios para que los defienda, mandan traer el arca que estaba en Shiloh y se enfrentan a los filisteos, pues ahora les mataron los filisteos a 30,000 hombres y les quitaron el arca, se llevaron a Dios y lo pusieron en el templo del dios Dagón, el dios pez, que muchos comparan con Enki. Pero en 1 Samuel 4:8 dice algo muy interesante, muy interesante, y que vamos a desglosar más adelante. Dice: ¿quién nos salvará de estos dioses? Dicen los filisteos cuando ven la algarabía en el campamento israelita. ¿Quién nos salvará de estos dioses poderosos? Dice dioses poderosos, y lo dice así en hebreo. En 1 Samuel 4:10 dice: los filisteos vencieron a Israel, les mataron 30,000 hombres y les quitaron a Dios con todo y arca. Ciudades filisteas en que estuvo el arca fueron 5 ciudades filisteas en que vivió Dios con ellos, donde estuvo el arca. En Ashdod, en el templo del dios Dagón, pero Dios los castigó con almorranas. La llevaron a Gad y también se llenaron de hemorroides. Enviaron el arca a Ecrón y también se llenaron de hemorroides. Entonces en 1 Samuel 6:4-5 dice que los filisteos devolvieron el arca con 5 ratones y 5 almorranas de oro. Esto es muy importante. 5 ratones y 5 almorranas de oro. ¿Qué relación tienen? El arca llegó a Bet Shemesh, pero Dios mató a 70 hombres israelitas por mirar dentro del arca que había. El arca desapareció. El arca de la alianza desapareció. La última mención que hay de ellas en 2 Crónicas 35, versículos 2 y 3. Josías pide a los levitas que devuelvan el arca a Jerusalén para que no la anden cargando sobre sus hombros. Así dice en 2 de Macabeos 2, del 1 al 8. Dice que Jeremías escondió el arca en una caverna y selló la entrada, pero esto ya es reescrito, Pero analicemos esto. ¿Por qué los filisteos pagaron con 5 ratones y 5 almorranas de oro? Las almorranas de oro, esas pústulas que le salieron en el ano, probablemente hubiera sido algo así como la peste bubónica. La peste bubónica, ellos se podrían, les salían pústulas por todo el cuerpo, pero dice ahí que sobre todo en el ano, tal vez porque odiaban a los filisteos. Pues bien, la peste bubónica la transmitieron los ratones en la Edad Media. Podemos ver eso en cualquier libro que tengamos o en la misma red. La peste bubónica la transmiten los ratones, pues la Biblia ya nos da esa información de miles de años antes. Las pulgas de los ratones transmitieron la peste bubónica. Vamos a seguir desmitificando la Biblia. El Shabbat, otro mito, porque hoy todo el mundo anda que Shabbat Shalom. ¿Dónde surgió el Shabbat? Babilonia, de allá viene todo. Y luego vemos qué dicen las 2 tablas de la ley. O las 2 tablas, ¿qué significaban? Tal vez no eran de la ley. Luego seguimos con esto.